en la cultura de las redes sociales, que hay gente hablando muy mal de lo que los europeos trajeron a América, como que en América hubiesen estado en una edad de oro, de tecnología y de ciencia y cultura, ¿verdad? Y los españoles no hubieran traído nada, y no más bien trajeron perversión y todo lo demás. Como que aquí todos eran unos santitos, ¿verdad? Y puros y perfectos, y los españoles no trajeron nada útil, según lo que piensan algunas personas. Pues este repaso breve de la historia general nos va a servir para ver realmente qué es lo que vamos a importar, qué es lo que va a importar el español a América. Y nos va a dar una idea más clara de si realmente es objetiva o no esa crítica. Lo que los griegos nos dejan, además de la arquitectura, que ha servido de paradigma para muchas etapas de la historia, ¿verdad? No sé si ya puse a grabar. Creo que sí, estoy grabando. Pensé que no estaba grabando. Además de la arquitectura, hay que señalar el tema de la estrategia militar, ¿verdad? El espionaje, la previsión, el tema el mismo uso de, ¿cómo se llama? De la diplomacia, ¿verdad? Como parte de los temas durante la guerra. Además de la mitología, no podemos apartarnos prácticamente de lo que es la mitología porque incluso muchas palabras nuestras provienen de ahí, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de la palabra arácnido, viene de aracne, la palabra aura, o aire, mejor dicho, que viene de la palabra aura, que es la diosa del aire, la palabra hipnosis, morfina, ¿verdad? Que viene de hipno. Entonces tenemos prácticamente muchas cosas que agradecer de alguna manera a la mitología, porque tenemos algunas palabras para referirnos a cosas que son realmente útiles, como la energía eólica. Disculpen que haya un feedback por ahí. Bien, controlen ahí su micrófono, porque hay un ruido muy fuerte. Pues les decía que hay obviamente muchas palabras técnicas incluso que vienen de ahí. Telemática, telegrafía, ¿verdad? Muchas palabras de origen incluso religioso, iglesia, ¿verdad? Viene de eclesía. Hay tanta cosa, ¿verdad? Que hemos heredado de los griegos a nivel del idioma. Y sobre todo porque nuestro idioma, en cierta manera, en alto porcentaje, ¿verdad? Proviene del griego. Ahora bien, además de la mitología, la filosofía. Y aquí hay mucho que decir, pero no voy a abordar esto porque ustedes llevan la clase de filosofía y saben, ahí sabrán cuál es la riqueza de estos filósofos. En la pantalla podemos ver de abajo para arriba y de derecha a izquierda Pitágoras, ¿verdad? Platón, ¿cómo se llama? Epicuro, Sócrates, Marco Aurelio, perdón, no estoy en Marco Aurelio, es que si fuera Marco Aurelio, no tendría por qué estar aquí, porque en realidad Marco Aurelio es romano, no es griego, ¿verdad? Aristóteles está en medio y el último creo que es Antístenes de Atenas. Así que el único que está ahí como que estorbando creo que es Marco Aurelio. Bien, pero claramente la filosofía ha impactado muchísimo. Seguimos todavía manejando la ética de los griegos, afanados por adquirir la democracia griega. Hemos utilizado el sistema de constituciones de Aristóteles para definir los países. Entonces, los griegos y los romanos de alguna manera nos van a alegar muchas cosas. El conocimiento naval, los griegos sí, como les decía, fueron grandes navegantes. Solo para la guerra de Troya fueron cerca de, al principio decían 3.000 naves, ¿verdad? Releyendo un poquito ese evento dicen que fueron como 1.300 cuando mucho, ¿verdad? En todo caso, aún así es una gran cantidad de barcos que viajaron desde la zona de Esparta hasta Troya, allá por la zona de Turquía. El teatro, ¿verdad? Los anfiteatros griegos claramente nos dan una idea del nivel de cultura, ¿verdad? Había tanta prosperidad que hasta tiempo para diversión había, tiempo para aprender, ¿verdad? Para poder conocer un poco de la historia del pasado. Permítame un segundito. Bien, 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 permítame un segundito. Nada más quitar aquí la posibilidad de que dibujen encima de la pizarra. Bien, para no distraernos. Prosiguiendo. Además de ello, el alfabeto, claramente. Incluso por eso le llamamos alfabeto, por las dos primeras letras, alfa y beta. La mayoría de letras se parecen al de nuestro alfabeto, ¿verdad? Por lo menos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras, 13 letras. Son parecidas a las de nuestro alfabeto. Prácticamente la mitad del alfabeto nuestro. El papel del historiador, ¿verdad? Lo que podemos entender al final con Heródoto y Tucídides, lo vimos el día de ayer. Perdón, discúlpenme. ¿Verdad que esto ya lo habíamos visto ayer? ¿Lo habéis señalado ayer o no? ¿O solo vimos a Tucídides? Creo que solo a Tucídides habíamos visto, ¿verdad? Solo lo habíamos visto a él. Es que, Sí, Lick, solamente a oh, a tus sícides. ok. Para la asistencia, la palabra es siglo.
Sí, es que ahorita se vino como una especie de déjà vu, ¿verdad? Porque ya habíamos visto un poco de Tucídides. Bien, al final lo que importa para el historiador de esta época es representar la causa y la consecuencia. Aparece en el libro de la clase, página 32. Además, también hay que mencionar a los romanos, ¿verdad? Que también muy semejante, un poco copiones, diríamos, a la cultura griega. De hecho, incluso su nivel de escritura histórica no va a ser muy distinta. Eh, Todavía se va a mantener muy apegada a la parte del mito, ¿verdad? En el caso de la cultura romana. Hablemos un poquito de Roma, rápidamente, solo algunas pinceladas de esta historia. Se dice que surgió con dos hermanos, Rómulo y Remo, que habían sido encontrados, ¿verdad? Por una serie de personas siendo amamantados por una loba matrona, como aparece en la imagen, dos niñitos siendo amamantados por una loba. Muchos creían que estos niños eran descendientes del dios Marte, eh, razón por la cual siempre se manejaban así con esa idea y eran muy aguerridos, muy, diríamos, peleoneros entre ellos. Uno de ellos, al final, cuando llegan a la etapa de adolescencia, empiezan a quererse repartir el terreno, ¿verdad? Rómulo termina al final matando a su hermano Remo. Después, arrepentido por haberlo hecho, la primera ciudad que funda le pone el nombre de la ciudad de Remo, llamada después Roma. Roma está ubicada en una región antigua llamada la región de Lazio, ¿verdad? Donde la lengua que manejaban ahí era la lengua latina y algunas seguramente dialectos cercanos. Roma prácticamente no es solamente una ciudad, se convirtió en un gran, vasto imperio, ¿verdad? Dividido de manera, así como se ve ahí en esa marquita ahí, entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. eh, la gran ciudadela antigua de Roma se va a posicionar prácticamente encima de siete colinas que están enumeradas acá: Campidoglio, Palatino, Aventino, Celio, Esquilino, Viminal y Quirinal. Eh, y alrededor de estas colinas van a generar prácticamente las murallas de lo que llamamos la sede antigua del Imperio Romano. Por eso es que, y aquí quiero aludir un poquito también a lo que dice la Biblia, dice que la gran ramera está cimentada sobre siete colinas y sobre las aguas. Es decir, da unas características geográficas de dónde está esa sede de la Gran Babilonia. Eh, Evidentemente se refiere a las siete colinas de este imperio, ¿verdad? Y las colinas que rodeaban prácticamente, estaban rodeadas por esta muralla que defendía la ciudad, están también encima de una zona donde hay muchísima agua termal. De hecho, hay muchas piscinas termales en esta zona, ¿verdad? Quiero también aclarar un detalle, que el Vaticano no forma parte de las siete colinas. El Vaticano está al norte, al otro lado del río Tíber, como se puede ver en el mapa. Así que ese intento de hacer creer que el Vaticano forma parte de las siete colinas, como hacen algunos, es una cuestión fanática, no tiene ningún respaldo histórico, ni siquiera geográfico, ¿verdad? Pues Roma, incluso la Roma posterior a la época antigua, me refiero a la Roma después de Cristo, aún las murallas ni siquiera tocaban a Roma. O sea, las murallas antiguas están en el centro. Las nuevas murallas que hicieron están afuera y ni siquiera aún así tocan a Roma. Ni aún así tocan al Vaticano. Así que esa acusación es sacada de contexto y una falta de conocimiento histórico y falta de conocimiento también geográfico. Roma es una gran, tremenda ciudad donde podemos ver anfiteatros, hipódromos, foros romanos, basílicas de la parte del juicio, donde realizaban juicios. Eh, Estas basílicas van a quedar poco a poco en desuso y van a pasar prácticamente algunas de ellas a manos de la iglesia. Dime, Alma Mazareos. Profesor, mire que aquí está cayendo una tormenta con eléctrica. Sí, Por si un caso me llegó a salir. ok, Estoy aquí en Colón. ok, listo, Alma. Bien, prosiguiendo. En cuanto a al tema de la historiografía, cierra el micrófono. En cuanto a la historiografía de esta época, como les digo, no hay muchos aportes novedosos, es decir, no hay un cambio de modelo en forma de escribir la historia, simplemente se alude a lo que hicieron los reyes, intentando también ayudar a los actos que realizaba el imperio, como justificándolo un poquito, ¿verdad? Mezclándolo con mitos, ¿verdad? En este sentido. No hay mucho cambio porque simplemente van a heredar mucha parte de la cultura griega, incluso hasta las divinidades las van a heredar. Los mismos dioses olímpicos de Grecia van a pasar a ser los dioses romanos. Básicamente no hay novedades. Algunos historiadores que sobresalen en esta época: Salustio, ¿verdad? Tito Livio y Tácito. ¿Verdad? Tácito es uno de los que también va a hablar de la cultura cristiana, ¿verdad? De los primeros cristianos que van a aparecer, y va a hablar también un poquito de Jesús. Aportes romanos, así rápidamente. Lo primero que hay que mencionar también es la arquitectura,
Los grandes gobiernos de la época del Renacimiento intentaron emular tanto el arte griego como romano, ¿verdad? Sobre todo para los palacios de gobierno. Además, la vestimenta, ¿verdad? Muchas vestimentas hoy en día se utilizan de una manera más sintética, pero todavía se siguen utilizando, como la famosa toga, que ocupamos para los que forman parte del magisterio, ¿verdad? Que después pasa a todas las universidades, pero inicialmente era para todos los que se graduaban de maestros, a los que pasaban a ser magisters o magistrados o masters, ¿verdad? El uso de la estola, que es una prenda también que se ponía sobre los hombros, la palia, que era una capa para cubrirse de la lluvia o del sol, pasan incluso a utilizarse en la cultura religiosa. La tunícula, que es la forma del bikini contemporáneo, ¿verdad? Esa palia, por ejemplo, perdón, la estola pasó a formar parte también de las prendas de los sacerdotes. La vestimenta romana ayuda a entender a los demás pueblos a que es importante clasificar los rangos de los militares. Esto genera un mejor orden, además de que les permitía obviamente mantener también, incluso en la batalla, ese mismo nivel de orden. Una cosa es la caballería, otra cosa son los de espada, otra cosa son los de lanza. Toda esa organización militar sirve de modelo para otros países, ¿verdad? Para otros gobiernos y reinos más adelante. La numerología romana sigue siendo utilizada hasta el día de hoy, ¿verdad? Para las numeraciones de páginas, para capítulos, para la parte de los años. Les decía en la mañana que incluso algunas televisoras como en México, en los años 70, al final de los programas mexicanos, salen números romanos del año, ¿verdad? Vean un programa del Chavo el 8 de los viejitos y fíjense al final en los créditos. Ahí se ve el año, ¿verdad? 1972, por decir algo, en números romanos. El trabajo de la construcción, los romanos también pusieron el ejemplo de que cuando alguien construye algo es para que perdure, no para ganar billete, es para que dure, ¿verdad? Por eso dicen que los romanos antes construían carreteras perennes, perpetuas, que hasta siguen en pie hoy en día, ¿verdad? Y esto fue así en muchas culturas hasta que aparecieron los ingenieros, dicen algunos, porque realmente hoy las carreteras no duran mucho, ¿verdad? Ahí hablan de que estaba viendo un documento de ingeniería sobre las capas que tiene una carretera, pero aún así no perdura lo que uno esperaría que perdurara, ¿verdad? Quizá para darle estabilidad al terreno, sí, pero para que dure la carretera y no se llene de baches, falta mucho que ver para eso. El derecho Licenciado, romano, dime. no sobre lo del suelo, hasta donde tengo entendido los romanos mezclan un poco de yeso con la mezcla que utilizan para asegurar las piedras, así que con el agua, esos pedazos de yeso y, y eso irían con el agua poco a poco sanando la carretera. Sí, sí, prácticamente la carretera con la lluvia se restauraba a sí mismo, porque se inflaba y seguía obviamente manteniendo fijos a las piedras, ¿verdad? Era la cal viva que le llamaban, para que al mojarla prácticamente empieza a inflarse y eso genera que siga perdurando, ¿verdad? Y no se zafen las piedras. Bien, en cuanto al derecho, han sido un modelo prácticamente igual que los griegos para todas las constituciones. El derecho romano, incluso hasta el día de hoy, se sigue estudiando en todas las universidades del mundo. En cuanto al calendario, pues heredamos por lo menos algunos nombres de los meses, aunque no así el calendario completo, porque el calendario completo que hoy manejamos es un calendario modificado a partir del calendario juliano del Papa Gregorio VII, ¿verdad? Que es el que llamamos hoy en día calendario gregoriano. Pero igual, los meses en inglés, tienen que el mes de enero es Januario, ¿verdad? O January en inglés, y en este caso es por el dios Jano, que marcaba el inicio o el final de la primavera, del invierno e inicio de la primavera. Les decía la otra mañana que normalmente lo representan como la cara con dos rostros, ¿verdad? En algunos puentes de Roma se puede ver la cara de Janus. Febrero, por las fiestas febriles, una fiesta de purificación en las aguas termales, ¿verdad? En marzo, por el dios Marte, dios de la guerra. Abril, por el mes de la apertura o florecimiento de las plantas, de las flores. El caso de mayo, por la diosa Maya, diosa del crecimiento. Junio, por la esposa de Júpiter, ¿verdad? Juno. Ya julio y agosto serían meses interpolados que metieron a la fuerza en el calendario juliano para celebrar un mes dedicado al emperador Julio César, Cayo Julio César y Julio César Augusto. Eh, y en el caso del mes ya siguiente, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues con solo ver el inicio de cada palabra uno se da cuenta que está marcando el número de mes, ¿verdad? Septiembre 7, octubre 8, noviembre, ¿verdad? Y diciembre en el caso del inglés, December, en el caso del inglés, que es el 10º mes. Porque inicialmente antes de esta interpolación de meses habían prácticamente 10 meses nada más en el calendario más antiguo.
Los acueductos siguen en pie todavía, muchos de ellos siguen sirviendo bajo esta mecánica básica de fluidos, ¿verdad? Para hacer llegar el agua de algunos lugares altos, ¿verdad? Hasta los lugares diferentes de la ciudad. Siguen prácticamente sirviendo hasta el día de hoy. El latín es importante mencionarlo, aunque se quedó para la parte religiosa hoy en día, y algunas frasecitas en derecho que se ocupan como tecnicismos, algunos nombres también de especies, ¿verdad? Que hay que mencionar también. El latín prácticamente es la base, la madre, por así decirlo, de muchas lenguas, las llamadas lenguas romances, que descienden de la lengua románica, ¿verdad? Lenguas romances como por ejemplo el francés, el italiano, el sardo, las lenguas ibéricas como el inglés, el portugués, el español, el castellano, el gallego, el catalán, las lenguas de la zona rumana, ¿verdad? De Rumanía, de Yugoslavia, Bulgaria, Albania, Grecia, Moldavia. Por eso el griego, el rumano, se parece muchísimo al castellano, tiene algunas palabras muy semejantes y una lengua que ya desapareció, que era la lengua del dalmático, de Dalmacia. Además de la lengua romances, pues básicamente los romanos también nos van a heredar, ¿verdad? Un montón de escándalos, ¿verdad? Digo yo, porque hay un montón de emperadores que fueron un poquito extravagantes. Nerón, Calígula, Trajano, que hicieron cosas fuera de orden, ¿verdad? Y que marcaría también la historia romana como una historia también de un pueblo bastante extraviado. Solo mencionar dos ciudades que van a desaparecer por el volcán Vesubio, Herculano y Pompeya. Solo hablar de Pompeya, es que cuando se destapan las casas que quedaron soterradas después del desastre de esta que se encontró, la antigua Pompeya que había quedado enterrada, las pinturas de las casas prácticamente era una comunidad completamente llena de hedonismo, diríamos hoy en día, de depravación, ¿verdad? Hay copas romanas de la época que están completamente decoradas con motivos puramente eróticos, es decir, era una sociedad demasiado libertina en realidad. Prosiguiendo, pasamos a la siguiente etapa de la historia para también sintetizarla un poquito. ¿Verdad? Y comprender también algunos eventos que nos van a conectar, ¿verdad? Con el papel también que va a jugar la iglesia durante la época colonial, ¿verdad? La historia medieval. Lo primero que hay que decir y mencionar es a San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, para él la historia del mundo es la historia de Dios. Es decir, hay una historia completamente ligada a lo que el cristianismo ha recibido por revelación. Hay una historia salvífica. Dios está realizando un plan salvífico con todo el mundo, un plan de redención con el mundo entero. Por lo cual, desde la creación hasta el juicio final, ¿verdad? Hay un eje transversal, que es la salvación que Dios quiere dar al hombre. Y hay un punto importante, un punto de inflexión tremendo, que es la aparición de Jesucristo, que marcará el antes y después de la historia. Por eso es que hasta el día de hoy marcamos el antes de Cristo y después de Cristo. Sin embargo, tengo que aclarar, ¿verdad? Hacer algunas aclaraciones históricas importantes. Lo primero que hay que decir es que marcamos como año cero, pues, la llegada de Jesucristo. El año cero es supuestamente el año en que Jesucristo nació. Sin embargo, los nuevos análisis, digamos, de la historia, se sabe que ese año no es exacto. ¿Por qué? Porque según la historia, Herodes, el Grande, va a morir en el año 4, es decir, en el año -4 antes de Cristo. Y ese fue el rey que, según la palabra, quiso mandar a matar a Jesús. Y según la Biblia, quiso mandar a matar a los niños menores de 2 años. Por lo cual, basado en la palabra y en el dato histórico de la muerte de Herodes, tendríamos que afirmar que Jesús pudo haber nacido entre el año 6 -6 al año -5 antes de Cristo. ¿Verdad? Así que si hubiese nacido en el año -6, estaríamos en el 2029, no sería el 2023. ¿Verdad? Eso es un dato que quedará ahí como algo marginal. No vale la pena cambiar los libros de historia, pero hay que aclarar, ¿verdad? Que hay un detalle histórico importante que marcaría obviamente un nuevo año cero. A pesar de ello, la vida pública de Jesús sí comienza en el año 30, durará 3 años esa vida pública, llamará a muchos discípulos, se cuentan hasta 72 discípulos, ¿verdad? Y entre todos ellos elige a los apóstoles, ¿verdad? 12 apóstoles, uno de ellos lo traicionará, elegirán a Matías después de la muerte de Judas, después de esto llegará Pablo en el año 34, ¿verdad? Se va a convertir después de ser perseguidor cristiano de parte de las autoridades judías y romanas. Eh, y después de Pablo, en adelante, se empieza a expandir el cristianismo rápidamente. Ya para el año 100 llegan algunos escritores a decirle a los mismísimos emperadores que prácticamente todo el mundo ya era cristiano, al año 100. Ahí entre el año 50 al 60 aparece Nerón, el cual se convertirá en el primer gran perseguidor de la comunidad cristiana. Lo van a considerar enemigos públicos por múltiples motivos. Uno de los motivos es porque no participaban en los actos públicos paganos. El segundo motivo es porque los acusaban de ser incestuosos.
por el hecho de estarse dando besos en las ceremonias, el beso santo, que Pablo habla del beso santo. Eh, el tema de que adoraban al burro, porque salían en procesión con burritos decorados, ¿verdad? Evocando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, seguramente. El que comían carne de humanos, que eran caníbales, los acusaban de esto también, porque hablaban de comer el cuerpo de un tal Cristo, ¿verdad? Entonces, todas estas particularidades que no comprendían en aquel momento, los tomaban literal y por eso fueron acusados de ser prácticamente gente antisocial, ¿verdad? Aunque en realidad eran modelo de ciudadanía. A pesar de ello, van a ser perseguidos por casi 300 años, hasta que llega el emperador Constantino. Y ahí quiero también agregar algunos detalles. Dice la palabra que en Alejandría fue la primera vez que fueron nombrados los cristianos como cristianos, en Hechos capítulo 11:26, al norte de Antioquía. Antioquía va a ser una ciudad también importantísima. De Antioquía sale un cristiano, ahí por el año 108 a 110, escribiendo una carta a la iglesia de Esmirna, que es una iglesia mencionada en Apocalipsis. San Ignacio de Esmirna, San Ignacio de Antioquía, era obispo de Antioquía, uno de los que había puesto quizás los apóstoles a trabajar para el beneficio y orden de la iglesia. Compañero de Policarpo de Esmirna, el obispo que había en Esmirna. Este le escribe una carta diciendo lo siguiente: donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Cristo está la iglesia católica. Es la primera vez que se menciona en la historia, en un documento escrito, la palabra iglesia católica, la frase iglesia católica, que es un apodo, ¿verdad? Católico significa universal. Lo que dijo en griego fue Ecclesia Católica, que significa iglesia universal. Hasta el día de hoy eso sigue significando. Sin embargo, para ese momento todavía no era tan universal, ¿verdad? Aunque el llamado es universal. Eh, ¿Cuándo se va a empezar a volver cada vez más universal o más católica la iglesia? Bueno, cuando los emperadores empiezan a volverla religión imperial, cuando se vuelve prácticamente religión oficial. Los emperadores ven que es una religión que ayuda a la política porque forma ciudadanos, diríamos, obedientes, respetuosos de la autoridad. Eran obviamente modelos, no se quejaban de pagar el tributo, como Jesús enseñó: den al César lo que es del César y a Dios de lo que es de Dios, pues pagaban el tributo. Así que se convertían prácticamente en un modelo de ciudadanía. Entonces, ¿qué mejor religión que aquella que ayuda obviamente también al imperio? Por eso algunos obviamente van a aceptar a los cristianos, ¿verdad? Y algunos emperadores ya no van a querer perseguirlas, sino darle la libertad. Pero sí hay que decir, es una falsedad llegar a decir que el señor Constantino fundó la iglesia, porque no es cierto. La iglesia católica, ¿verdad? Ya fue predicha en el año 108 y Constantino en el año 200, finales del año 200. Prácticamente casi 200 años antes de Constantino, antes de que él oficializara la religión cristiana, ya había iglesia cristiana católica. Lo digo porque algunas fuentes de internet y gente ahí también que es apática de la Iglesia Católica se inventa datos diciendo que Constantino inventó la iglesia. Constantino ni siquiera era cristiano, no se había convertido. Hasta después, casi al final de sus días, se hizo bautizar y se convirtió. ¿Por qué Constantino se vuelve, diríamos, benéfico para la iglesia? Bueno, porque hay una que otra leyenda por ahí de que, bueno, él tuvo una visión en sueños de un símbolo, una frase que decía en toitonica, ¿verdad? En teutonica, que significa por este signo vencerás, en latín in hoc signo vinces, y al intentar indagar qué significaba aquello, más de algún cristiano le ayudó a entender que ese símbolo que había visto, ¿verdad? Que era la cruz más este tema de las letras, la letra G cruzada y la letra Ro, ¿verdad? Que son las dos primeras letras de la palabra Cristo. Pues le hicieron ver, ¿verdad? Que si seguía al pie de letra lo que decía ahí, seguramente iba a obtener la victoria en la batalla. Y así lo hizo. Mandó a poner en todos los estandartes de la guerra el símbolo cristiano del crismón, que es esta G con la letra que parece P, pero en realidad es una letra R o una letra Ro griega. Entonces, incluso en las monedas de la época de Constantino, ¿verdad? Se puede ver el símbolo en algunos de los estandartes que llevan los soldados detrás de la moneda. En la parte de enfrente está el rostro de Constantino, en la parte trasera hay unos soldados sosteniendo estandartes y los estandartes sostienen algunas pelotitas que eran parte quizá de los escudos del familiar y además el símbolo cristiano. Entonces, por esta razón y situación legendaria que tiene su respaldo histórico, porque claramente está plasmado en la historia esto del estandarte, gana la victoria, ¿verdad? Después de que gana contra Magencio, empieza a ser mucho más benéfico para la iglesia.
le confía a la iglesia incluso algunos edificios antiguos que no se estaban utilizando para la parte del derecho, las antiguas basílicas, ¿verdad? Que se ocupaban antes de Cristo en la parte del derecho, pues habían quedado prácticamente en desuso. Y le dona obviamente estos lugares a la iglesia para que se pudieran reunir públicamente y dejaran de estar allá encerrados en catacumbas como solían hacer los cristianos. En el año 313, tanto el emperador de Oriente, que era Constantino, como el emperador de Occidente, que era Licinio, se van a reunir en Milán para firmar un edicto, el famoso edicto de Milán, con el que le dan la libertad al pueblo cristiano. ¿Verdad? A partir de ahí la persecución romana se acabó, casi 200 años de persecución, ¿verdad? De sufrimiento. Cuando alguien se toma el tiempo de leer el Edicto de Milán, verá cómo es que los emperadores se interesan no solamente por dar libertad de culto a toda gente para que deje de haber esta persecución, sino además, ¿verdad? Declaran en el mismo documento una indemnización a la iglesia por todo lo que ha perdido, vidas humanas irrecuperables, bienes, territorios, edificios que perdieron obviamente simplemente por ser llamados cristianos. Entonces van a intentar indemnizar a la iglesia, ¿verdad? En este momento. Más adelante aparece otro emperador, Teodosio el Grande, que en el año 380 a 390 le va a dar a la iglesia la oficialidad. Es decir, de entre todas las religiones que habían, considera a la iglesia cristiana católica la religión oficial del imperio. Ahí a la iglesia prácticamente tiene total libertad y además protección del Estado, ¿verdad? Hasta ese año. En el año 395, ¿verdad? Se separa prácticamente drásticamente el Imperio Romano de Oriente con el de Occidente, manejan dos jurisdicciones completamente diferentes. La sede del Imperio Romano de Oriente va a ser Bizancio, la antigua Constantinopla, eh, hoy en día llamada Istambul, y en Occidente pues era Roma, era básicamente la sede del imperio. El imperio de Occidente va a caer bien pronto, ¿verdad? No pasarán ni 100 años cuando caerá, ¿verdad? El imperio romano de Occidente. ¿A causa de qué? ¿Por qué cayó el imperio romano? Si se supone que ya había sido tan fuerte. Bueno, es que realmente es difícil Guerras sostenerse. internas. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no me recuerdo, fueron por problemas internos. No, fue por el debilitamiento económico, político y militar por tanta invasión, porque empezaron a caer muchísimos invasores. Prácticamente es la causa, la inconstantes batallas, invasiones, se acaba la comida, se acaban los recursos, se acaban los militares de tanta guerra. Entonces, esta llegada de los bárbaros, de los hunos, ¿verdad? Y de muchos más pueblos que aquí están en la pantalla, los anglos, sajones, francos, vándalos, ostrogodos, visigodos, los germanos mismos, ¿verdad? Y los hunos van a invadir prácticamente toda esa zona, tanto del Imperio Romano de Oriente como de Occidente. Entonces, esta situación es insostenible. No se podía, obviamente, sostener en pie un imperio por tanto tiempo. Al final, prácticamente van a quedar los germanos en el norte, gobernando la zona del Imperio Romano, y en la parte occidental los francos, y en la parte sur van a quedar los visigodos y ostrogodos. Incluso los reyes que van a quedar prácticamente gobernando cercano ahí a la zona de Roma serán los reyes visigodos. De entre estos reyes visigodos, herederos de este poder, aparecerán algunos como el rey Pipino III, padre de un famoso emperador, que será el que va a generar un nuevo imperio, que será el Sacro Imperio Romano Germánico. Me refiero a Carlomagno, ¿verdad? Que es el que va a sostener por un tiempo también la unidad de Occidente por mucho tiempo. Pero prácticamente todos los reinos conquistados de francos, galos, lombardos que tenía él junto con las batallas de su padre, es lo que se convertirá más adelante en lo que llamaremos Sacro Imperio Romano Germánico. Hay que decir también que hay otro enemigo cercano, ¿verdad? ¿Para qué momento enemigos? Porque obviamente su forma de expansión no era pacífica. Me refiero a los musulmanes, ¿verdad? Después de la partida de Mahoma, y por el año 600, salen a la Égira, ¿verdad? Que es una llamada a expandir prácticamente los límites del pueblo musulmán, y se toman muy en serio lo de expandirse, ¿verdad? Van dominando desde Medina, en la ciudad de Mahoma, la Meca, que es la ciudad sagrada, ¿verdad? Van expandiendo prácticamente toda esta serie de campañas, ¿verdad? Hacia diferentes puntos. Dominan toda la zona de Persia, dominan toda la zona de Armenia, Siria, la parte palestina, hasta la zona sur, perdón, sur de España y, bueno, zona central de España incluso, hasta el sur. Eh, ok, prosiguiendo. En este caso, pues los españoles habían caído prácticamente bajo el mando de los musulmanes. A veces el califa mandaba a sus embajadores, llamados emires,
¿verdad? A que estuvieran ahí rigiendo prácticamente el gobierno. En ese momento España prácticamente se había convertido en un emirato. Después el mismísimo califa decide ir a vivirse a España, ¿verdad? Y aparece el famoso califato, el califato de Córdoba, que va a dominar la península española, ¿verdad? La península ibérica, por aproximadamente casi 400 años de invasión y casi 200 años de pura batallas, ¿verdad? Entre esos 400 años, como 200 años de pura batalla. Hasta que al final prácticamente empiezan a bajar los reinos, ¿verdad? Especialmente los reinos de León, Aragón, Castilla, empiezan a luchar hacia abajo para empujar poco a poco a los enemigos a irlos sacando de sus tierras. Hasta que por último solo se queda una colita nada más en la parte sur, que era el reino de Granada. Ya les platicaré un poquito más de eso cuando veamos el periodo precolonial, a partir de España, evidentemente. Am, Cuando el emperador se metía en los papeles de la iglesia, usurpando la autoridad del papa, a ese fenómeno se le llama cesaropapismo. Importante mencionarlo, porque no va a ocurrir una, sino muchas veces. La iglesia lo más que podía hacer era quizá aconsejar, dar su visión moral sobre lo que en el reino pasaba, ¿verdad? No se entrometía tanto como el emperador sí lo hacía. Prácticamente hay un momento en el cual se consideran casi dueños de la iglesia. La iglesia a veces también, pues sí, le daba a los emperadores cierto nivel de respeto y claramente su reconocimiento de autoridad. Van a ser los mismos papas los que van a coronar a los emperadores, como Carlomagno, que fue coronado por el Papa León III. Entonces, la iglesia se vuelve como la administradora de los bienes de la tierra, ¿verdad? Si había un problema territorial, de hecho, eso lo vamos a ver en la época colonial. Cuando de repente entra Portugal con España peleándose la tierra de América del Sur, el primero en intentar mediar ahí y tirar líneas de cartografía para decir esto es de España, esto es de Portugal, va a ser el Papa, conjunto con sus cartógrafos. Manda a hacer la tirada famosa de la línea, ¿verdad? Que divide Portugal de las tierras españolas, para tratar de contentar a los portugueses. Aún así no va a ser posible. Va a tener que escribirnos uno, dos, tres documentos, prácticamente tratando de mediar ante esa circunstancia de lucha territorial, ¿verdad? Y tratando de hacer uso de toda la autoridad eclesiástica, ¿verdad? De la iglesia como administradora de Dios en la tierra. Entonces, así como administra las gracias, él adjudicaba a sí mismo tener la potestad también de administrar también los recursos de la tierra. Y algunos reyes sí le aceptaban ese poder al Papa, ¿verdad? Guiados también por su fe, lo aceptaban. Por eso es que el Papa llega a tener también un gran poder. Más adelante, cuando empiezan los reinos a organizarse, el Papa va quedando con poca fuerza, ¿verdad? Antes de llegar a la época de los reyes, el Papa tenía muchos territorios, los llamados estados pontificios, que poco a poco va a ir perdiendo conforme los reinos se van separando del mismo Estado Vaticano. Por último, solo le ha quedado ese pequeño terreno de 44 hectáreas de terreno, que es lo que llamamos Ciudad del Vaticano. El año 1054, importante, se separa la Iglesia Católica también, como se separó el Imperio, ¿verdad? El Imperio Romano de Oriente y Occidente, pues la Iglesia también se convirtió en una Iglesia latina e Iglesia griega, ¿verdad? Los romanos con sus celebraciones en latín y los bizantinos con su celebración en griego. Así surge la Iglesia Católica Romana y, bueno, no surge, así se aclara dos tipos de iglesia en ese momento, la que siempre ha existido, la Iglesia Católica Romana, y la que se desligó de ella, que es la Iglesia Católica Ortodoxa. Hoy en día somos bastante cercanos, ¿verdad? No es que estemos peleados, solo fue un tema de discusión teológica la que produjo esta primera separación. Pero ya hemos entrado en nuevos diálogos, quizás más adelante habrá mucha más unidad de lo que hay hoy en día. Con el tema de las cruzadas, quiero aclarar rápidamente qué consistió. Eh, Hay una obra de teatro humorística, satírica de Argentina, donde suelen sacar a un tal hombre llamado Christophe de Cotillón, ¿verdad? El personaje principal de esa obra de teatro. Lo sacaron los famosos comediantes de Argentina, Le Luthier. Y en ese trayecto de la trama, la idea es que ese Christophe de Cotillón, que había sido un cruzado, de pronto es llamado por un ángel a medio camino, cuando iba hacia Oriente, y le dice que no, que la orden de Dios no es que vaya hacia Oriente, que su cruzada será hacia Occidente. Y le dice, pero si en Occidente no hay pelea, pero es tu cruzada es Occidente y tienes que obedecer. Al final trata la obra de que ese supuesto Christophe de Cotillón en realidad había sido el famoso Cristóforo Colombo, ¿verdad? Que había sido cruzado en su juventud y ya en la etapa de adulta pues se dedicaría a buscar en la otra ruta
¿verdad? Para conectar prácticamente el viejo mundo con el nuevo mundo. Bueno, es una obra ficticia, evidentemente, pero que llama la atención porque estamos en una época donde todavía había vestigios cercanos de esas luchas y la gente tenía en mente del tema del caballerazgo, de las batallas y todo esto bien arraigado en la cultura, ¿verdad? Incluso Cervantes se va a inspirar en la época de las cruzadas con un montón de guerras, ¿verdad? La guerra de Lepanto también va a ser inspiración de estas guerras musulmanas también, que van a intentar pelear desde Jerusalén, que pelearon con los musulmanes, y España también, que peleará con sus musulmanes. Entonces, prácticamente estas batallas van a formar parte de la cultura del caballerazgo en España, en todas partes, ¿verdad? Y va a generar muchísimas horas de literatura alrededor de ello. Ahora bien, ¿en qué consistió la cruzada? Quiero explicar rápidamente este pequeño detalle. Lo primero que hay que decir es que el Papa convoca la primera cruzada. Las siguientes cruzadas prácticamente se convirtieron en un tema de carácter político. Entonces, el Papa prácticamente ya no tenía nada que ver, ¿verdad? Claramente, el interés de la iglesia es que se siguiera evangelizando las zonas, que se siguiera liberando lo que pretendían liberar, que era Tierra Santa. La orden, recuerden que para aquel momento, como hemos dicho, la primera iglesia que obviamente va a estar en Jerusalén es la iglesia cristiana, ¿verdad? Y esta iglesia cristiana tiene sus iglesias. Esta iglesia cristiana tiene sus monasterios. ¿Y quiénes son los que tienen esos monasterios e iglesias? La iglesia cristiana católica. Entonces, obviamente en Jerusalén, ahí por el año 600 hasta el año 800, la iglesia cristiana ya estaba viviendo ahí, junto con los judíos. Y de pronto empiezan a invadir los musulmanes, ¿verdad? Guiados por esta situación. Esto pone sobre alerta al Papa obviamente, cartas y seguramente emisarios, heraldos que llegaban a avisar de esta situación tremenda, que estaban quizá destruyendo lugares sagrados, que estaban quizá matando gente, ¿verdad? Por simplemente ser cristiano, expulsando a gente de sus tierras. Entonces, dada esa circunstancia, el Papa le conmueve esta situación y por eso intenta llamar a los reyes de la época, Ricardo Corazón de León, Felipe II Barbarroja, Felipe I de Francia, para que formen parte de los líderes políticos y obviamente también cristianos, que bajo el llamado del Papa salgan a la defensa obviamente de Tierra Santa. Ese fue el primer interés de la iglesia, defender a los cristianos y a los judíos que vivían en Tierra Santa de esta invasión. Así que la causa que originó la cruzada realmente era justa. Y yo les apuesto que si los hermanos evangélicos hubiesen vivido en aquel momento, se habrían unido seguramente para ir a defender la tierra de Jesús. Porque era una cuestión de vida o muerte. Habían obviamente cristianos muriendo por ser cristianos, ¿verdad? Y dada la circunstancia de un líder como el Papa que llamaría esto, seguramente se habrían hasta unido. Pero como no había en aquel momento solamente los cristianos católicos, son los únicos que salen obviamente a esa batalla. Eh, Claramente intentan llegar por mar, intentan llegar por vía terrestre hasta las zonas de Damasco, Chipre, San Juan de Acre, ¿verdad? Etcétera. E incluso llegan hasta la frontera de Jerusalén. Ah, hay algunos, diríamos, califas o reyes de los musulmanes que no son tan difíciles. Es decir, hay algunos que son muy diplomáticos, que intentan incluso negociar con la iglesia y negociar también con los reyes. Hay momentos de paz, momentos de tratados, momentos de que se van a la batalla, ¿verdad? Hay desestabilidad, como siempre ha habido en todo evento humano. En total hubo 8 cruzadas, 4 importantes y 4 secundarias. Las que se van a desarrollar después ya no, casi no tendrán el afán de liberar a Jerusalén. Las últimas 4 cruzadas tenían la intención de recuperar Constantinopla, que también había caído, como ya dije, en manos de los musulmanes. La caída del Imperio Romano de Oriente, 1453, ¿verdad? Prácticamente el año en que cae el Imperio Romano de Oriente, por culpa también de estas invasiones musulmanas. Entonces el Papa al final le diría a todos los cristianos, quien marche a participar en esta cruzada, pues obtiene prácticamente la indulgencia, que obviamente es de parte de la iglesia, que considera tener el poder para perdonar los pecados, poder que Cristo otorgó a los apóstoles, como aparece en el Evangelio de Juan, ¿verdad? 20-21, donde les dice a quienes perdonan los pecados, los quedan perdonados. La iglesia obviamente perdonaba los pecados a quien colaborara en esta obra de caridad, diríamos, porque es una obra de caridad física, ¿verdad? Donde tendrían que ir a liberar al oprimido, ¿verdad? Y esa es la intención del Papa inicialmente. Pero como digo, después la política hizo su artimaña y empezaron a ensuciar prácticamente la lucha. Y eso se escapó de la mano del Papa. Para ese momento el Papa no tenía ninguna guardia. Va a aparecer una guardia en este momento, que es la orden del Templo de Salomón, la orden de los caballeros del Templo de Salomón.
llamados los templarios, ¿verdad? Por esa situación, por el templo de Salomón, que querían ir a defender obviamente los lugares sagrados. Se habían convertido en hombres fieles al Papa, ¿verdad? Que intentaban mantenerse también en un camino de espiritualidad. O sea, mientras iban marchando en campañas y campanas, tenían sus misas, sus celebraciones y todo, como cualquier cristiano, tratando de vivir su fe a la vez que también hacían algo temporal. Desgraciadamente la historia fue trágica para ellos porque el viernes 13 de octubre, de alrededor del año 1300 aproximadamente, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, logra convencer al Papa de que estos hombres ya no eran hombres de fiar. Habían caído en brujería, en un montón de cosas inmorales, se habían vuelto incluso sodomitas, le echaban la culpa a ellos, por lo cual de alguna manera se arma un complot contra los templarios. Y es que la razón quizá que vio él es que los templarios estaban en las tierras de Francia también cuidando, ¿verdad? Territorios cristianos, ¿verdad? Para evitar que los musulmanes que llegaban a España pasaran al lado de Italia. Y en este dominio militar de los templarios, pues el rey tenía cierto miedo, porque estos hombres eran más fieles del Papa, más fieles al Papa que el reinado. Entonces, claramente hay un complot, según lo que dice también esa historiadora que escribió el libro llamado Los Templarios, Bárbara Freire, no, Freire, Bárbara Freire, Freire se escribe. Ella escribe esta obra y ella dice que lo que pasó fue un complot donde engañaron al Papa, ¿verdad? Le hicieron creer cosas falsas y el Papa al final no tuvo más que ser coherente con lo que habían acusado y de suprimir la compañía. Así que una vez suprimida la compañía por el Papa, el rey prácticamente toma las cosas en sus manos y empezó a perseguir a diestra y siniestra a los pobres templarios, volviéndolos prácticamente víctimas incluso de suplicios públicos. No todo fue negativo en este momento, también hay un momento de florecimiento cultural. Es decir, la iglesia hizo una gran labor educativa durante la época del Imperio Carolingio, ¿verdad? De Carlomagno. Fundaron las escuelas y las herederas de este sistema escolar van a ser las futuras universidades que aparecerán del año 1000 al año 1300. Aquí algunas de ellas, la de Bolonia, ¿verdad? La de París, en Francia, Oxford. Aquí en vez de Oxford, la segunda vez que cometí el error, tenía que haber puesto la de Padua, Siena, Salamanca, Cambridge, Valladolid, Sapienza, Macerata y Perugia. Son las primeras universidades católicas. La única universidad, diríamos, del rey se llegará después, ahí por el año 1200 y pico, de parte de uno de los reyes de Nápoles, ¿verdad? La primera universidad, diríamos, como pública, que aparecería en Europa. Pero inicialmente toda la educación estaba en manos de la iglesia. Y ya saben lo que es Cambridge, ya saben lo que es Oxford, ¿verdad? Y por qué el sistema la llevó a ser una de las universidades más famosas de Europa. Después de tanta invasión de turcos, otomanos, ¿verdad? De musulmanes, cae el Imperio Romano de Oriente. Y con esto también se acaba la Edad Media. Se marca el final de la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Ok, estamos cerca ya de la época de la conquista. Apenas a 30 y algo de años, ¿verdad? De la conquista, 39 años, de 1492, ¿verdad? Que zarpan los españoles en rutas comerciales. Eh, Hay un último evento que tengo que aclarar también, porque va a tener mucha cercanía con la historia americana. Me refiero a la Inquisición. El tema de la Inquisición. Quiero aclararlo lo más que pueda, con la mayor objetividad que puedo, ¿verdad? Haciendo alusión no a lo que yo he investigado, sino a lo que los verdaderos historiadores de la Inquisición han dicho. Me refiero a hombres como Henry Kamen, hombres como Gustav Henningsen, ensayistas de historia como María Elvira Roca, ¿verdad? Que se han escrito obras y obras y obras sobre la Inquisición, sobre la leyenda negra de España y un montón de obras de reivindicadoras del verdadero trabajo que los españoles realizaron, porque hay un trabajo oscuro que dicen que realizaron, ¿verdad? Y es culpa de una jugada sucia de parte del reino de los ingleses. Los ingleses van a generar una leyenda negra alrededor del trabajo que hicieron los españoles en América. Para el inglés, todo lo que hizo España en América está mal, ¿verdad? Para el inglés. Y la gente que ha leído estas obras en inglés y sus traducciones al español se tragaron el cuento. Sin embargo, hay ensayistas, historiadores muy serios que intentan reivindicar la hispanidad como algo que no fue tan trágico como realmente lo pintan. Incluido también desenmascarar qué fue realmente la Inquisición en España, porque hay una cantidad de invenciones tremendas. Y lo interesante y curioso
es que los ingleses hicieron cosas terribles, que ellos sí se lo callan, ellos sí no lo dicen. Ellos mataron un montón de cristianos católicos ahí en el Reino de Inglaterra, ¿verdad? Invadieron Estados Unidos, bueno, la zona que ocupa Norteamérica, ¿verdad? Expatriando, erradicando cantidad de etnias indígenas. Ellos sí erradicaron indígenas, ¿verdad? Se acabaron un montón de indígenas que existían ahí. Y los últimos que quedaron en reservas. Mientras que en España fue diferente. Mientras que allá mataban al indígena en el norte, aquí los españoles se casaban con los indígenas. ¿O a poco Hernán Cortés no tuvo un hijo llamado Martín Cortés con una indígena llamada la Malinche o Malitzin? Es decir, fue diferente la historia española, muy diferente a la colonización inglesa. Sin embargo, como digo, la gente se ha tragado el cuento sucio de los ingleses, que siempre han estado en lucha con España, allá en Europa, y no han leído los libros de los verdaderos historiadores. Hemos pasado por alto esta enseñanza. Y hoy en día, cuando celebramos el Día de la Hispanidad, más bien se dedican los mismos hijos de España, se dedican a tirarle tierra a la hispanidad. Qué lamentable situación la nuestra. ¿Verdad? El estadounidense es orgulloso de todo lo que hicieron los colonos, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Decepcionado de lo que hizo España, como si no hubiese sido mejor que lo que hicieron los ingleses en el norte. Pero bueno, vamos a parar acá, vamos a ir al aula virtual a colocar la asistencia y vamos a hablar más adelante de este detalle. El día de mañana aclararé un poquito el tema de la Inquisición. Vamos a pasar ahí al aula virtual. La contraseña para terminar el día de hoy es la siguiente. 20 de septiembre de 5 a 5:50. La palabra libertad. Nos vemos, jóvenes, son libres, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana. Pasen un excelente. Buenas tardes, Lee, Buenas gracias. tardes a todos. Lindo, Chile. Qué lindo. Buenas tardes, Lee, gracias. Un gusto. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Lili. Buenas noches. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Feliz noche, Lee. Igualmente. Dime, José Ramón. Yo tengo una duda acerca de, ¿verdad que mañana vamos a control de lectura? Control de lectura, sí, en el aula virtual va a estar colocado. Pero es como prueba Es o como cómo. una o dos preguntitas sobre el contenido de lo que tienen que haber leído, de las cartas de Américo Vespucci. Ah, perdón, Que de lo que Honduras, dice Honduras, de la historia, perdón. sí, Honduras frente a la historia. Sí, ahí estará en el aula virtual. ¿Cómo Ah, vamos a estar aquí conectados y vamos a estar haciéndola. no, como es más bien una evaluación a partir de lo leído, entonces estará en el aula virtual y lo van a contestar en un momento libre. ¿Verdad? Queda como tarea Es entonces, una, algo así. es una tarea, sí. Bueno, gracias. Bueno, un gusto. Feliz tarde. Feliz tarde.